en la página principal de Pergamino hay un menú que se llama Herramientas y dentro de ese menú hay un submenú que se llama Mi Roya. Okay. Y entonces aquí tenemos más materiales que explica qué es Mi Roya, qué es el objetivo de este modelo de simulación y cómo funciona, cuáles son los principios de este modelo. Y finalmente, la descripción del modelo conceptual. Y finalmente, hay una pequeña video sobre los objetivos de Mi Roya. Entonces, tal vez que no voy a presentar nuevamente los objetivos. Y finalmente, hay documento PDF, en formato PDF, uno que describe la instalación del modelo Mi Roya y Dynakov, la descripción del modelo conceptual y una guía de usuario. Todo esto, entonces, no son la versión completamente definitiva de las guías. Ya están listas las versiones definitivas, pero tal vez que hoy con las interacciones vamos a cambiar algo. Entonces, de aquí a poco vamos a tener las versiones definitivas de las guías. Y de forma diferente, distinta de las otras herramientas que están en el sitio, el modelo Mi Roya hasta ahora no funciona directamente a partir del web. Mi Roya Dynakov es un modelo mucho más complejo y complicado a manipular, y es un modelo que mezcla dos herramientas al mismo tiempo. De un lado, un modelo que se llama Dynakov, que roda en la plataforma R, y del otro lado, en la parte Mi Roya, de la Roya, que roda en una plataforma, que es la plataforma de modelación multiagente. Y las dos herramientas se comunican. No. Entonces, ¿Sí? es mucho más un modelo para científicos, el audio, ¿no? No, lo tiene. Para probar hipótesis y hacer experimentos virtuales. Pero es realmente más utilizarlos. En la guía de usuario, no voy a explicar todo porque no vamos a tener tiempo. La guía completa explica entonces la descripción del modelo conceptual y finalmente la forma de instalarlo, de instalar los dos software. Yo pienso que para hoy, excepto si todos lo quieren, no vamos a pasar tiempo en la instalación. Normalmente está descrito en la guía de instalación. Voy a pasar más tiempo directamente en la parte de instalación. ¿Dónde está ya esto? Bueno, de ejecución del modelo. Je vais faire la bonne version. Je n'ai pas fait la bonne version. Ok. Ok. Entonces, voy a hacerlo de forma tranquila y explicar. Alejandro, no sé cómo hacemos, pero yo pienso que la idea es realmente no pasar tiempo en la fase de instalación. Correcto, correcto. Realmente la instalación está bastante bien definida en la guía. Okay. Realmente todo está ahí. Entonces yo creo que lo más valioso de esto, Pierre, es ver el modelo corriendo y qué puedo obtener de ese modelo, ¿verdad? Perfecto, ok. Entonces, voy a dividir esta presentación en 3 partes. Ejecutar el modelo Mi Roya sin el modelo Dynakov. Entonces, en este caso, es una versión
muy simplificada del modelo completo. Después voy a presentar el modelo Dynakov en R, que es un modelo de crecimiento del cafeto, pero sin roya en este caso. Y finalmente voy a explicar la forma de hacer una simulación completa con los dos submodelos al mismo tiempo. Bueno, ok. Entonces, para empezar con el modelo Miroya solo. Históricamente, era la primera versión del modelo mecanístico que hicimos, era únicamente en la plataforma Cormas de modelación multiagente. Y en un segundo tiempo del proyecto, decidimos de juntar el modelo Miroya con el modelo Dynakov de crecimiento del cafeto, porque nos percibimos a través de las análisis que la forma de generar las hojas, el crecimiento del cafeto, era muy importante en las análisis. Entonces, en vez de rehacer un modelo de crecimiento del cafeto muy elaborado, decidimos de reutilizar un modelo ya listo. Entonces, primero voy a presentar entonces el modelo Miroya en Cormas. En la versión actual es mejor utilizarlo en Windows. Ok, voy a cerrar todo. Imagino ahora que Cormas ya está instalado en su computadora. Entonces voy a abrir el software Cormas. Aquí es la interfaz principal del software Cormas. Entonces, solamente para decir que Cormas Cormas es una plataforma gratis desarrollada por el CIRAD que está disponible online. Entonces, ahora Cormas está abierta. Pero hay que cargar el modelo en la plataforma. Entonces, aquí, File, and Load, en inglés, y hay que buscar el modelo Miroya Dynakov. OK. Y ahora hace un clic en el botón OK. En mi versión hay muchas versiones del modelo. Pero en su versión que está online, solamente se puede escoger una versión del modelo. Entonces, es la versión principal. Y ahora el modelo Miroya está cargado en la plataforma Cormas. Y para rodar una simulación, voy a presionar este botón de inicialización y voy a seleccionar un método de inicialización, por ejemplo, la fe en Honduras, y un método de evolución de simulación, step semanal. Aquí son los dos métodos que yo quiero simular. Y a la parte derecha son los indicadores que yo quiero medir durante el tiempo. Entonces voy a seleccionar todos hoy para seguirlos. Okay. Entonces, ahora un botón Apply y ahora el modelo ya está inicializado y listo. En esta versión hoy del modelo no está espacializado. Entonces significa que no hay manera de ver el espacio, las diferentes parcelas. En esta versión de hoy, el modelo es solamente una parcela, entonces no es espacializado. Cada clic aquí en el botón Step pasa una semana. Bueno, no es interesante de hacer de esta forma porque no podemos ver nada. Entonces, la idea es de ir en el menú Visualización y seleccionar el submenú Probes, Indicadores. Y ahora se abre una nueva interfaz y con todos los indicadores que están en la parte de izquierda del
el modelo. Aquí, por ejemplo, área verde, LAI, Leaf Area Index, es una curva que muestra más o menos Leaf Area Index, el índice de la superficie de las hojas. Y cada clic, cada semana, se puede ver que este LAI está avanzando en el tiempo. Voy a simular de forma más rápida. Más rápida. Ok. Ok. Entonces, durante el primer año de simulación es un año de inicialización. No pasa nada. Solamente para ver el tiempo, arreglar todo. Y después del primer año de simulación, empieza realmente una simulación real. Y aquí, entonces yo puedo continuar. Ajá. Yo puedo continuar hacer semana por semana o continuar a rodar de forma más rápida el modelo. Y se puede ver entonces ahora una evolución de la superficie de las hojas. Al mismo tiempo, yo puedo ver la evolución de la incidencia de Roya aquí, por ejemplo. Un clic aquí, muestra entonces el parámetro incidencia. Voy a hacer un stop. Aquí, el último día de esta simulación, estamos el 15 de marzo. Y el modelo empezó el 1 de enero de 2014. Sabiendo que durante el primer año no pasa nada. Aquí entonces tenemos la incidencia de la roya que evoluciona durante el tiempo. Entonces empezó al inicio del año y ahora tenemos una fluctuación que está entre 0 y 1, diciendo que 1 vale por 100%. Entonces, más o menos en este caso, la roya llegó casi a 80% y bajó hasta 10%. Yo puedo entonces ver en el mismo diagrama dos curvas, pero el AI está entre 0 y 5, entonces el AI va a reducir el tamaño. Si yo quiero comparar, yo puedo reabrir una otra ventana, seguir el AI, la área de hojas, y ver la evolución de la incidencia al mismo tiempo. Pero también puedo seleccionar otros indicadores, como por ejemplo el número de hojas con colonización. Colonización significa que hay hojas con enfermedad de hongo dentro de la hoja, pero que en este periodo el hongo la infección no está madura, no hay esporulación. Es solamente tal vez una mancha blanca en la hoja. Pero aquí se ve que en el cafeto hay hasta 800 hojas con colonizaciones. Yo puedo comparar también con el número de depósitos en el mismo árbol y el número de hojas con pústulas, entonces con hongos pustulantes. Okay. Y puede continuar la simulación de esta forma. Okay. Sí, también en este modelo es posible de ver la temperatura semanal y también la precipitación semanal. Okay. En el mismo gráfico. Ok, entonces yo hice 221 semanas. Significa que ahora estoy el 28 de marzo de 2018.
Sí, entonces, cada vez que voy a avanzar con este botón, aquí en la simulación, el gráfico se reduzca porque hay mucho más step en el tiempo. Y entonces, yo percibí que, por ejemplo, para ver el gráfico de la roya, incidencia de roya, la mayoría de la gente son acostumbrados a ver solamente el esquema en un año. Para ver esto, por ejemplo, hay que presionar este botón Y aquí para ver las curvas apiladas en un solo año. Y aquí, entonces, la misma curva está dividida en 3 partes. En 4 porque 2014 también, pero 2014 está abajo. Y entonces podemos ver a lo largo del tiempo del año la evolución de la roya. Entonces, enero era fuerte, pero desciendo hasta un mínimo alrededor de mayo, junio, y nuevamente crece de nuevo hasta un máximo que puede ser en octubre para 2016 o hasta diciembre en 2015. Y por favor, si tienen preguntas o dudas o necesitan más explicaciones, o si soy demasiado lento, por favor, no hesita interrumpirme. Ok. Entonces, ahora es la forma de utilizar MirRoya puro. Es la versión mucho más simple. Yo puedo entonces, sí, por ejemplo, voy a continuar la simulación hasta más o menos 2020, no sé, más o menos. Yo estoy en la fe, ¿ok? Okay. Y estamos casi listos. En la fe, yo tengo acceso a los de observación de roya que mando, que nos mandó nuestros compañeros. Bueno, tenemos datos de roya observadas y podemos compararlas con las curvas. Y entonces se puede ver que un poco más grande, la incidencia simulada parece un poco bien al inicio en la primera fase de la simulación, parece bien enfasada con las observaciones. Las observaciones entonces son los puntos rojos y rosados aquí. Y entonces nos parece correcto en esta fase. Excepto aquí, entonces aquí estamos en julio-agosto de 2019 y el simulador muestra que aquí en este periodo estamos al inicio de la subida de la incidencia en cuanto las observaciones parecen mucho más elevadas rápidamente. Y entonces no sabemos si es un problema de datos de observación o si es un problema del modelo. Y intentamos corregir cosas sin conseguir ver exactamente dónde venga el problema. Bueno, y ahora, para terminar esta fase de manipulación del modelo, yo voy a duplicar esta ventana presionando el botón duplicar. Entonces es la simulación 1, vamos a decir, simulación 1. Ok. Y voy a repetir la misma simulación con el mismo clima, pero tal vez si necesitamos de cambiar algunos parámetros, aquí hay un botón en Canvas donde hay la lista de
de algunos parámetros. Y, por ejemplo, aquí hay un parámetro muy importante, es, por ejemplo, ¿cómo se dice? Probabilidad de haloinfección. Entonces, probabilidad de infección por el viento, de esporas que vengan del exterior. Por defecto, este parámetro vale 0.1. Significa 10% por semana de que el cafeto sea infectado por esporas. Por esporas. Yo voy a cambiar este valor diciendo que, por ejemplo, ok, ahora vamos a decir que en la región de la fe hay mucho más roya, probabilidad de roya por el viento que puede venir de mucho lejos, no sabemos, es un indicador. Y vamos a probar cuál es el efecto de subir de 10% por semana hasta 30%, entonces 0.3. ¿Ok? Apply. Ok. Y entonces, y voy a repetir la simulación, la misma simulación, todo igual, excepto que voy a compararla de esta forma. Okay. Y voy a rodar el sistema para comparar y ver si hay realmente un efecto de este haloinfección que venga de fuera. Usted puede anotar también que el modelo es un poco lento, ¿eh? Porque el modelo simula la roya en cada hoja del cafeto y todo el ciclo de vida de la roya, de cada punto de roya en todas las hojas. Y entonces hay muchos cálculos, muchos procesos en paralelas que consumen mucha energía, vamos a decir. Entonces, cambiando este parámetro 0.1 hasta 0.3, lo que podemos percibir es que finalmente siempre tenemos estas fluctuaciones de la incidencia de roya en el tiempo. Entonces, mismo si la carga de haloinfección, la llegada de esporas de fuera está más importante, no parece dañar mucho, no parece modificar el padrón de simulación general del modelo. Y en este caso yo soy sorpreso, pero no parece que de tener muchos efectos hoy de este parámetro en el simulador. Aquí se puede ver que este pico aquí es más elevado que en la versión anterior. Entonces, sí, tenemos un efecto, pero no es fantástico. Es un poco más elevado aquí que aquí. Y también en el segundo pico es un poco más rápido y también más elevado, pero no hay muchas diferencias entre las dos. Entonces, solamente para decir que en Cormas yo puedo comparar simulaciones entre ellas utilizando Cormas o también salvando mis datos en Excel y tratando los datos de simulación con Excel. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a duplicar también esta ventana. Es simulación la fe con P viento 30%. ¿Okay? Y finalmente voy a retornar a los valores por defecto y voy a rehacer una simulación, pero a partir de, por ejemplo, de los datos de ajiares en Costa Rica. Y ver si hay muchas diferencias entre los dos modelos, este modelo y el modelo en la fe.
¿Algunas preguntas sobre esta parte? No, está claro todo, que trabajar Ok. para poder evaluar el modelo bien, probarlo, manejarlo. Sí, Creo que lo principal es aprender ahora y poder exacto. utilizar el modelo para probarlo con investigaciones, tesis de grado y otras cosas. Y Alejandro, no sé si usted está grabando esta Correcto, presentación. correcto, Pierre. Esto, todo, la presentación y el paso a paso que Pierre ha dado acá, queda grabado y queda como parte también de los paquetes de guías, capacitación, aunque ya todo esto y tal vez puedes mostrar luego al final dónde está el Git, también en el repositorio donde tenemos todo. Todo esto va a quedar grabado y va a quedar disponible para poder replicar el proceso. Y bueno, también si hay alguna pregunta, pues te puedan contactar después, Ok. posteriormente. Mm. Ok. En esta versión de que estamos mirando ahora es Aquiares. Podemos ver que el comportamiento de la roya es el mismo modelo, pero con datos de clima distintas. Y podemos ver que el comportamiento general de la incidencia es muy diferente del modelo en la fe, de la simulación en la fe. Que me parece, no sé, finalmente hay fluctuación, pero menos amplias. No hay una tasa de incidencia que demasiado elevada en esta versión, pero también no hay decidas. Parece que hay siempre roya a lo largo del año de la simulación. Y aquí no tenemos datos de observaciones, entonces no podemos comparar las salidas del simulador con datos observadas en el campo. Ese es un problema, por ejemplo, en varios terrenos, en varios campos que queremos simular. Entonces, uno de los problemas que siempre tenemos es de tener los datos de clima y al mismo tiempo datos de incidencia en la misma zona para compararlas y simularlas con datos reales. Ok. Tal vez retornar. No, c'est pas là. Okay. Entonces, aquí, entonces, en la guía, toda la forma de utilizar Miroya Sindinakov está explicado. Entonces, todo lo que acabo de hacer está descrito aquí. Y explica un poco la interfaz, los botones, las pruebas, etc. Ahora, cómo ejecutar el modelo Dynakov sin Miroya. Entonces, ok. Aquí está escrito, dice que está en Dynakov Basic. Entonces, yo retorno en Windows y aquí voy a cargar, entonces voy a cargar el modelo. Entonces, en la plataforma ustedes tienen entonces una jerarquía de archivos dividida en dos partes. De un lado, los modelos de Cormas y del otro lado, el modelo R-Dynakov. Entonces, hay que entrar en R-Dynakov y voy a seleccionar un archivo. Ok, Dynakov. Este. Entonces, este archivo yo pienso que es la misma que está en el documento. Aquí, sí. Dynakov Basic. Disculpe, voy a utilizar Basic. Está mejor. Para que sea completamente igual. Dynakov Basic.
Dynakov Basic consiste en algunas líneas de instrucción en R. La primera línea es para instalar realmente, cargar la librería Dynakov en R. En mi caso ya está cargada, entonces voy a solamente utilizarla. Entonces, primero, una limpieza de las variables, cargar la librería Dynakov, o hacer un sistema de UTC del tiempo y finalmente, ahora, hacer una simulación en R. En este caso, en R, el modelo simula, en este caso, de 1979 hasta 1985, está en Aquiares también. Pero en este caso, en la versión R, Dynakov, no se puede ver los resultados durante la simulación. Hay que esperar que la simulación se acabe para ver algunas curvas. Entonces, para repetir, este modelo Dynakov fue hecho a través de un otro proyecto en el CATIE, el proyecto MACAC, que visa simular, este modelo visa simular el crecimiento de un cafeto de forma muy realista. Hay algunos papers que describen realmente este modelo. Y también este modelo no es simple y necesita también muchas variables, muchos datos de clima, de viento, de tipo de suelos, etcétera, etcétera. Pierre, ¿cuál es la cantidad de variables mínima requerida para poder utilizar el modelo? Muy buena pregunta. Yo pienso que hay una lista aquí. Para Miroya, necesitamos de la precipitación diaria. Aquí. La precipitación diaria, la temperatura minimal diaria, la temperatura maximal del día, la temperatura promedia del día, la precipitación diaria. Y para Dynakov necesitamos de la radiación solar, de la humedad relativa y también de la velocidad del tiempo. Pero si no tienen datos de velocidad, etcétera, se puede decir que el valor por defecto, el valor es de 1 metro por segundo. Ok. Sí, está. Aquí. Entonces, en el documento, las variables necesarias son descritas en este parto del documento. Okay. Ahora la simulación se terminó y ahora yo puedo ver finalmente esta instrucción. No, es muy pequeño, demasiado pequeño, entonces tengo que rehacerlo. Bueno, ¿dónde está? Okay. Okay. Entonces, en esta versión básica del modelo, aquí es el LAI también, entonces el Leaf Area Index, y es la evolución en el tiempo de este index. Empieza con 0, al inicio tenemos un crecimiento casi exponencial, hasta un valor, hasta un primero
como si un plato, sino zona, un máximo, hasta un máximo. Y en función de los años, este máximo está, de la época del año, este máximo está fluctuando. Y aquí tenemos una caída brutal de la área de hojas. Ese significa que aquí tenemos una poda de 60% del cafeto. De nuevo tenemos un crecimiento de la superficie y otra poda, etcétera, etcétera. Entonces, en Dynacov tenemos por defecto un crecimiento del cafeto y producción de frutas, producción de nodos, etcétera. Y también automáticamente tenemos un parámetro de poda. Retornando en el... entonces, la simulación por defecto. Okay. Y tenemos este tipo de resultado. Ok. En el archivo Coffee Pruning, voy a abrirlo. Coffee Pruning. Está. En la carpeta Input, Coffee Pruning, ok. Tenemos la lista de los parámetros utilizados por el modelo. Y aquí tenemos el day pruning, el day of year of pruning. Entonces, es 74 más o menos en marzo, más o menos ahora el modelo decide de hacer el pruning. Y el leaf pruning rate, entonces la cantidad la proporción de poda que se hace es 60%. Entonces, si queremos modificar la poda, yo puedo, por ejemplo, decir que ahora no, yo quiero cero, ninguna poda en el sistema. Entonces, tengo que modificar este parámetro en el archivo, salvarlo y resimular el sistema. Y en este caso voy a ver la evolución del árbol sin poda. Ok. Entonces, por ejemplo, entonces está escrito aquí, ejecutar una simulación sin poda. Entonces, yo tengo que modificar los dos parámetros leaf pruning rate a 0 y wood pruning rate a 0 y hacer una simulación. Okay. ¿Hay explicación para cómo comparar dos simulaciones? Okay. Entonces, por ejemplo, aquí, este gráfico muestra la simulación con poda y la misma simulación, pero sin poda. Y podemos ver en verde con poda y sin poda en rojo. Y hay toda una parte de mi documento que explica finalmente cuáles son los parámetros de input meteorológico que necesita el modelo Dynacov. Entonces, en negro son los parámetros que realmente son necesarios. Pero a veces, si no tiene, algunos de estos parámetros pueden ser calculados. Es el caso de los parámetros en gris, por ejemplo. Los parámetros en naranja dicen que se debe utilizar la humedad relativa, RH, pero si no tiene esos datos, entonces hay que utilizar VPD, y está escrito aquí VPD en naranja, el valor pressure deficit. Entonces, cuando está naranja hay que leer para ver cuáles son las variables que se pueden utilizar. Si, por ejemplo, no tienen la radiación solar, se puede utilizar el PAR,
el par y la incidencia de fotosintética, yo pienso que es más complicada de tenerla, etc. Entonces, son las listas de los parámetros que necesita el modelo Miroya. El modelo Dynakov, disculpe. Y después hay toda una documentación para decir cómo es el formato de los datos que necesita Dynakov. Entonces, también hay toda una explicación de cómo deben estar los nombres de, de las variables y también cómo es la forma de las fechas, por ejemplo. Okay. Entonces, hay algunas instrucciones para convertir datos de CSV en la versión correcta que necesita Dynakov. Ok. Y finalmente voy a terminar con la parte la más interesante, es ejecutar Miroya Dynakov utilizando la plataforma R y la plataforma Cormas al mismo tiempo. Entonces, aquí retorno aquí. Bueno, lo puedo cerrar. En vez de utilizar rodar la fe, voy a utilizar entonces este algoritmo que está también descrito, que está en la carpeta que está en el zip, en el web. Y aquí, entonces, primero hay que saber que en este caso, para simular el modelo completo, es R, que es el master, es el jefe, que va a organizar toda la simulación. Y R, Dynakov, va a pedir a Cormas de hacer simulación. Entonces, voy a retornar en la presentación. ¿Dónde está? Tal vez. Ok. Aquí, entonces, Dynakov simula la dinámica del cafeto, el crecimiento del cafeto. Miroya simula el ciclo de vida de la roya y los impactos sobre el cafeto. Y entonces, voy a bajar más. Ok, aquí. Entonces, utilizando los dos modelos, finalmente el acoplamiento es de esta forma. Vamos a simular durante una semana, 7 días, el crecimiento del cafeto. Durante una semana, entonces 7 veces aquí. Después de 7 días, Dynakov calcula el valor del LAI, Leaf Area Index, y manda este valor a Cormas. Cormas reciba LAI y entonces a su vez él va a transformar este LAI en números de hojas. Si, por ejemplo, este nuevo número de hojas es, vamos a decir, 800 y que antes de esto el cafeto era con 700 hojas, significa que falta 100 hojas. Y entonces, en este caso, Miroya va a crear 100 hojas suplementarias. Y nuevamente va a hacer un ciclo de vida de la roya que va a impactar las hojas y va a matar algunas hojas que van a caer. Después de una semana, Miroya, Cormas, manda a Dynakov, a partir del número actual de hojas que tiene, va a calcular el LAI y va a mandar este LAI a Dynakov, que va a calcular de nuevo CM, entonces la demanda en carbono de las hojas, y repetir entonces
un ciclo de 7 días. Entonces, es más o menos la forma de ver cómo funciona. Y aquí es la forma un poco más formal de explicar a partir de un diagrama de actividades, de un step, entre la conexión entre Dynakov y Miroya. ¿Ok? Entonces, esta parte, ¿cómo funciona? Entonces, yo tengo que seleccionar entonces el archivo main Miroya Dynakov, LAI, la fe. Y del lado Cormas, tengo que cargar Miroya sin hacer nada. La única cosa que tengo que hacer en Cormas es presionar este botón rojo aquí. Start, Stop, Web Services. Web Services. Ok, está verde. Y significa en este caso que Cormas está escuchando R. Y entonces yo puedo simular a partir de R. Entonces, eliminar la simulación interior, cargar los programas en R para la conexión, decir a Cormas cuál es el método de inicialización que yo quiero. Entonces, este método, init un p la fe, recuerda que hará así. Init Dynakov va a utilizar este. También Dynakov necesita de una simulación básica al inicio para empezar un ciclo. Entonces, esta simulación básica ya está registrado en el disco y vamos a reutilizarla. Finalmente, se puede decir uno que necesita un random, entonces una variable de aleatoria. Entonces, voy a continuar. Source, entonces con más el nombre, y finalmente inicializar y rodar un año. Aquí se puede ver en Cormas que, ok, está trabajando Cormas. Hasta 52 semanas, ok, correcto. Entonces, en este caso, Cormas rodó un año y también Miroya Dynakov del otro lado. Y entonces puedo ver la evolución de la LAI. Primero año, un año blanca. Aquí yo puedo rodar todo el sistema a partir de los datos climáticos que tenemos. Entonces va a rodar el sistema durante 4 años. Pero aquí también hay la posibilidad de rodar una semana, un mes o un año. Entonces voy a simular un año. ¿Ven? Entonces se puede ver del lado R tenemos la evolución del step y del lado de Cormas también, aquí el step semanal. Y aquí en Cormas, lo que no es posible en R, ver directamente la evolución de las curvas. Ok. Y entonces estamos haciendo un modelo, simulando el modelo completo, utilizando Dynakov de un lado y Miroya del otro lado. Y los dos se comunican. En este caso, el modelo es mucho más pesado y mucho más lento, ¿no? Para simular un año ya toma más o menos un minuto. Pierre, tal vez un par de preguntas. Sí, aprovecha. Mientras corre el modelo. ¿Cada cuánto, o pensando en un proceso de toma de decisiones de un país, este modelo ayuda a hacer una simulación de acuerdo a la toma de decisiones que se vaya, o a un plan que se quiera establecer? ¿Correcto? Sí, sí. Ok, ¿y cada cuánto podríamos, digamos, podríamos pensar de que si los procesos de toma de decisiones o los planes anuales operativos a nivel país
se podría utilizar esta herramienta para dar guía a esas directrices que se van a establecer. Esa es una. Y la otra es, ¿quién debería operar mi Roya? ¿Debería ser un científico de datos que esté en el país? ¿Cómo ves ese rol operativo de mi Roya? Ok, entonces para manipular este modelo Miroya-Dinakoff, yo pienso que realmente debe estar un técnico informático o un investigador en informática que sea capaz de entender el código R y de un lado y el código Smalltalk del otro lado. No es algo muy complicado, pero bueno, hay que saber manipular un poco el código, que significa compilar, que significa un modelo objeto, etc. La primera pregunta era más sobre la manipulación, más o menos. Sí, sobre cada cuánto se debería de correr mi Roya. O sea, yo a nivel de país podríamos pensar en utilizarlo una vez al año. Yo sé que se puede utilizar la cantidad de veces que sea, pero desde un punto de vista estratégico, como país, ¿cómo ves el uso de mi Roya a nivel país? No, bueno, a nivel de una zona del país, de una región bien definida del país, bien focalizada, necesitamos entonces de datos climáticas diarias de la zona, entonces altitud y los datos de clima diaria. Necesitamos también de algunos indicadores de observaciones de Roya y, bueno, ya si tenemos esto, es un gran paso. Cuando está listo, hay que, pero está explicado un poco en el documento cómo utilizar sus propios datos para simular. Sí, no, eso está claro, Pierre. De hecho, la pregunta era más que todo sobre, ok, estamos claros que Miroya se puede aplicar a nivel de región, es mejor y teniendo en cuenta todos los datos que requiere, pero digamos, existe o sea, yo puedo aplicar mi Roya hoy y lo puedo, qué sé yo, yo tengo una región donde tengo todos los datos, tengo toda la información disponible y listo. Corro mi Roya hoy, después sigo colectando los datos. ¿Cuándo puedo volver a correr mi Roya para actualizar la toma de decisiones? Entonces, si tiene sus datos de clima durante, vamos a decir, tiene datos de clima de 2015 hasta hoy, 2021. Sí. Entonces, se puede reutilizar estos datos para simular, entonces, Miroya-Dinakoff durante este periodo. Y si, por ejemplo, quiere decir que en 2020, por ejemplo, hoy estamos en diciembre de 2015. Ok, perfecto. La incidencia, el AI está así y la incidencia de Roya está subiendo. Ok. Lo que podemos decir es probar algunas acciones que pueden tomar los productores. Finalmente, es decir, que el gobierno local puede incentivar a los productores de, por ejemplo, aplicar una fungicida sistémica o protector. ¿Ok? Es su pregunta, más o menos. Sí, digamos, tal vez entonces exacto, y ya me respondiste, ok, yo tengo una situación hoy, entonces tengo los datos, yo utilizo mi Roya y puedo, de acuerdo a las acciones que yo le incluyo al programa, me generarás diferentes productos, ¿no? Entonces,
si yo aplico, doy ciertas, a ver, si tomo estas acciones, yo de aquí a 3 meses, si sigo colectando datos, o de aquí a 6 meses, yo puedo volver a correr mi roya y ver qué obtuve de acuerdo a la decisión que yo tomé hace 6 meses. Sí, exactamente. Sí. Y volver a correrlo y ajustar esas acciones que yo definí en ese momento. Sí. Es más la idea de comparar sus decisiones, pero no de hoy, porque de hoy para mañana no tienen los datos, pero del año pasado, por ejemplo, en 2020, la evolución de la roya era de esta forma. ¿Y qué acontecería si, por ejemplo, decidimos de aplicar el fungicida ahora, en marzo, en diciembre? Entonces, es la idea, sí. Excelente, gracias, Pierre. Entonces, vamos a hacerlo, a aplicar fungicidas sistémica. Entonces, yo tengo que seleccionar este método de R y hacer un run. Y después voy a simular un mes, por ejemplo, para ver. Y finalmente, vamos a ver si hay un efecto del... Bueno, tenemos una caída, pero no una caída brutal de la roya. Pero tenemos una caída. Voy a rehacer un mes nuevamente. Okay. Pero ahora está diciendo. Okay. Y nuevamente un mes, estamos en febrero, ahora estamos en marzo. Bueno, la fecha está en francés, pero normalmente si la versión de Windows está en español, la fecha va a estar en español. No lo probé en una computadora de colegas. Ok. Y entonces yo puedo continuar así, bueno, decir, ahora yo quiero rodar un año más y ver cómo evoluciona el conjunto. Para continuar sobre la segunda pregunta de Alejandro, aquí en el documento hay toda una parte de explicación que explica cómo cómo simular, utilizar el modelo con sus propios datos. Entonces, cómo convertir sus datos diarias para DINACOV y también decir que, por ejemplo, en CORMAS hay un algoritmo para convertir clima para DINACOV. Y entonces al formato exacto que DINACOV necesita. Ok. Y también hay al final de este proceso, el nuevo archivo de datos, por ejemplo, la fe a altitud 1000 metros, está salvado, grabado en la carpeta DINACOV Inputs. Okay. Se puede también, hay todo un proceso para probar el modelo a partir de los datos de clima de la NASA. Aquí, entonces, hay un tutorial en el sitio web de la NASA. Hay, yo voy a aller aquí. En el sitio web de la NASA se puede bajar datos de clima en cualquier región del mundo. La mayoría de estas zonas, de los datos que van a recibir son datos simulados, pero a través de los simuladores de la NASA, que son
que nos parece buenos en comparación con datos reales observados. Y entonces en mi documento hay todo la guía para utilizar este sitio, seleccionar los datos del sitio exacto y finalmente recuperar un archivo de la NASA de su zona, de la zona que quiere. Y finalmente, al final, usted tiene un archivo CSV que se salva en su modelo. Y finalmente, el archivo CSV es de esta forma. Hay que convertir también este archivo para que sea legible por Miroya y por DINACORF al mismo tiempo. Entonces, también en Miroya, yo hice un otro algoritmo para convertir climates from the NASA, convertir datos de clima a partir de la NASA. Y finalmente, hay todo un manual para seguir que indica la forma de hacerlo y al final ustedes tienen un grupo de datos diarios en su zona que se puede ser utilizado en Miroya. La única cosa que hacer es aquí modificar un poco el código de Miroya para indicar el archivo CSV que necesita Miroya de un lado para rodar el modelo con los datos con los datos. Entonces, por ejemplo, yo pienso que no tenemos tiempo para hacer todo esto. Para eso, yo tengo que ir en Cormat, Programming y Edit Initialization. Ahora estamos en el código de Cormat. Y aquí yo tengo un init de XX. Este es el nombre del archivo que usted necesita, de su archivo bajado por la NASA. Este tiene que adaptar el nombre de esta para su en adecuación con el archivo. Y salvar. Al final hay que botón derecha, entonces cambiarlo, control, aceptar y listo. Ahora está registrado y se puede utilizar DINACORF con la nueva versión de su modelo con los datos de la NASA. Ok, solamente para ver, entonces rodamos un año, 2 años completos. Y por ejemplo, yo quiero probar el efecto, si realmente hay un efecto de la poda. Yo voy a hacer una poda muy fuerte de, por ejemplo, 70%. Entonces, la poda no está ejecutada, va a estar ejecutada en la semana 83. Y voy a rodar un mes, entonces. Aquí, voy a rodar un mes. Y se puede ver aquí una caída brutal del NAI de 70% de caída de la superficie foliar por la poda. Pero tal vez que es brutal para el cafeto, pero vamos a comparar esta caída y su efecto sobre la roya. Y podemos ver que en este modelo, la poda parece que tiene un impacto muy fuerte sobre la incidencia de roya. Yo recuerdo del último taller participativo que hicimos en fin de agosto. Era un juego que hicimos con muchas personas y decidimos de utilizar fungicida. Y del otro lado yo hice la simulación de mi lado, pero tomando decisión solamente de poda. Y finalmente era mucho más eficiente de hacer una poda al momento cierto
yo pienso que era mucho más eficiente a través del modelo que la utilización de fungicidas. Pero todo esto debe estar probado en el campo y verificado con técnicos. Ok, entonces yo pienso que aquí estamos. Nuevamente, el modelo Miroya-Dynakov es realmente un modelo de científico y necesita algunas competencias de manipulación de R y de Smalltalk. Yo intenté explicar todo esto en el documento guía de usuario, pero claro que si ustedes tienen algunos problemas para utilizar este modelo con sus propios datos, no hesitan, por favor, a mandarme un mensaje para que yo ayudo. ¿Ok? Sí, allí justamente, gracias Pierre, y yo creo que quedó bastante clara la utilidad de Miroya y cómo correrla. Darle la bienvenida al doctor Avelino que se nos une ahorita. Don Raúl dice, todo muy bien Pierre, en la presentación del manual, ¿cuándo va a estar disponible? Indicarle al ingeniero Morán, este manual está disponible, así como, bueno, como Pierre lo mostró, también en la página de Pergamino, ahí van a herramientas Miroya y vienen los links a las guías donde pueden bajarlas y comenzarlas a correr, y ahí pueden ir al paso a paso viendo cómo se puede no solamente instalar el CORMAS, bajar los archivos, todo, vienen en detalle, ¿no? Entonces, por ahí viene toda la información. Y igualmente esta capacitación queda grabada y también va a quedar dentro de los videotutoriales de cada una de las herramientas para que podamos repasar ya a la hora de implementar. Bueno, Muy bien. solamente, Alejandro, para decir que la versión que están online en Pergamino no son exactamente las últimas versiones de los PDF. Que hay, en el GitHub son las últimas. Ok, perfecto. Vamos a actualizarlas. Además, vamos a dejar el link directo al Git. Entonces, de esa manera, cuando se reemplazan las versiones en el Git, pues se reemplaza el link. Gracias por avisarme. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta, consulta para el doctor Bomel? Sí, yo quería solamente hacer un comentario. Me gustó mucho la pregunta de Alejandro sobre la necesidad de tener en el equipo científico de datos. Creo que los que estemos encargados de manejar problemas de roya en los países, creo que tenemos la oportunidad de poder trabajar con algunos científicos de datos que son, porque uno lo ve, pero se le pasan muchas cosas, y sobre todo los agrónomos, cuando ve el lenguaje de programación, ya uno como que se asusta. Pero yo estoy compartiendo con una persona que es científico de datos y le estoy diciendo todo, voy a pasarle las informaciones para que entre a la plataforma, para que se empape de cómo puede ayudarnos. Creo que la mejor manera de poder usarlo y empezar con lo más sencillo, con Miroya solo, y después ir trabajando con los otros, aunque algunos hemos hecho algunos ejercicios de jugar con algunos datos, pero esas cosas siempre hay que aprender mucho de ello. Gracias, Quisqueya. Sí, exactamente. Y en este sentido, estamos escribiendo artículos y una cosa muy importante para el grupo, para nuestro grupo, es la posibilidad de comparar las simulaciones de este modelo con diferentes datos. Por ejemplo, comparar, ahora que tenemos los datos de la fe en Honduras, sería bueno también de comparar este modelo de simulación
con datos de República Dominicana a 700 metros de altura y datos de clima y de datos de Roya. Y finalmente es porque para un artículo científico es muy importante de probar el modelo con varias situaciones para probar la robustez de este modelo. Y yo pienso que si tenemos estos datos, sería un gran paso para nosotros, para el grupo, porque la idea es de compartir todo este trabajo en el grupo. Y entonces tal vez que voy a mandar algunos email a ustedes para pedir exactamente algunos datos para simular el modelo Miroya-Dinakhov. Y nuevamente, si ustedes de su lado necesitan de un apoyo para rodar el modelo completo con sus propios datos, yo estoy a disposición para ayudarlos.